Aquí queremos encontrar la distancia entre los dos planos paralelos. Para hacer esto, usaremos la misma fórmula que usamos para encontrar la distancia entre un plano y un punto que no está en el plano, que es la magnitud de la proyección del vector PQ sobre el vector normal, el vector n. Para encontrar el vector PQ, encontraremos un punto en cada uno de los dos planos y luego usaremos esos dos puntos para encontrar el vector PQ. Luego, si proyectamos el vector PQ en un vector normal, y luego encontramos la magnitud de esa proyección, nos daría la distancia entre los dos planos. Miremos esto gráficamente. Aquí hay una gráfica de los dos planos. Nuevamente, si seleccionamos digamos que este punto es el punto P, y este punto el punto Q, esto sería el vector PQ y observe como este vector gris es el vector normal para ambos planos, pero el punto inicial está en el plano amarillo. Si proyectamos esto, si proyecta el vector PQ en el vector normal n, observe cómo tendríamos este vector rojo aquí. Si encontramos la magnitud de este vector, nos daría la distancia entre los dos planos. Es por eso que la fórmula funciona, y la magnitud de esta proyección es igual al valor absoluto de este producto de puntos dividido por la magnitud del vector n. Comencemos por determinar un punto en cada uno de los dos planos para que podamos encontrar el vector PQ. Entonces, usando la ecuación negativa 5x más 3y menos 2z es igual a negativo 14. Debido a que el 14 negativo es un múltiplo de 2, para que esto sea fácil para nosotros, para el punto P dejemos que x y sean iguales a 0. Observe que si 6 son 0, tendríamos la ecuación, negativo 2z es igual a negativo 14. Entonces z tendría que ser 7. Mirando la segunda ecuación, tenemos 5x negativos más 3, y menos 2z es igual a 25 negativos. Observe que 25 negativo es un múltiplo de 5. Entonces, para el punto en el segundo plano, que llamaremos punto Q, ya que el coeficiente de x es negativo 5, dejemos que y z sean iguales a 0. Lo que nos daría la ecuación negativa 5x es igual a negativa 25. Entonces x sería positivo 5. Entonces ahora podemos formar el vector PQ usando estos dos puntos. Si proyectamos esto en un vector normal y luego encontramos la magnitud, nos dará la distancia entre los dos planos. Entonces el vector PQ en forma de componente tendría un componente x de 5 menos 0. Esos son las 5. Un componente y de 0 menos 0 que es 0, y un componente as de 0 menos 7 que es 7 negativo. Y ahora, para encontrar un vector normal para estos planos, podemos usar los coeficientes de los términos x, y z porque recuerda cuando aprendimos sobre la forma de punto normal de un plano donde el plano tenía un vector normal con componentes a, b, c. Los coeficientes de x, y z y and z nos dio los componentes de un vector normal. Entonces, un vector normal tendría un componente x de 5 negativos, un componente a de 3 positivos, y un componente as de 2 negativos. Por supuesto, cualquier múltiplo escalar también funcionaría. Por lo tanto, la distancia entre estos dos planos es igual al valor absoluto del producto escalar, que sería 5 veces negativo 5. Eso es negativo 25 más 0 por 3. Eso es 0 más negativo 7 veces negativo 2, eso es positivo 14. Vamos a dividir esto por la magnitud del vector n, que sería la raíz cuadrada de 5 cuadrados negativos más 3 cuadrados más 2 cuadrados negativos. Entonces tenemos que parece el valor absoluto de 11 negativo, dividido por la raíz cuadrada de 25 más 9 más 4. Eso sería 38. Entonces, simplificar la distancia exacta sería 11 dividido por 38 unidades de raíz cuadrada. Sin embargo, también obtengamos nuestra aproximación decimal. Tenemos 11 divididos por la raíz cuadrada de 38, que es aproximadamente 1.7844. Ahora deberíamos dar la distancia exacta, a menos que se nos indique redondear.
Entonces diremos que la distancia exacta es 11 dividida por 38 unidades de raíz cuadrada. Volviendo a nuestro gráfico. Esa sería la distancia resaltada aquí en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.